Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos aquellos que están conectados viendo esta transmisión. Le invitamos que se quede, que comparta esta transmisión para que más gente se conecte. Y aquellos que la van a ver o que la están viendo un poco más noche, pues quédese a verla completa porque Dios quiere hablar a su vida en esta tarde. El día de hoy estaremos tocando un tema muy precioso. Recuerde que lo único que hablamos en estas transmisiones, en estos programas, es acerca de la palabra del Señor, porque no hay otra cosa que nosotros podamos hablar o que podamos compartir, ya que la misma palabra dice, no hay otra cosa, solamente está aquí la verdad. Entonces no podemos buscar por otro lado, no podemos intentar encontrar algo nuevo porque ya todo está escrito. Entonces, para comenzar esta palabra, me gustaría leer la cita de Romanos 8:28. Romanos 8:28. Si usted tiene por ahí su Biblia, también puede acompañarnos leyéndola. Siempre usted, le recomiendo, siempre que usted vea a alguien hablando de Dios o hablando o de doctrina, de la palabra, usted siempre con su Biblia compruebe lo que se está diciendo. Porque ahora en internet se ven muchas personas que hablan tantas cosas que no vienen en la Biblia y como la gente no lee la Biblia, se cree todo lo que dicen. Entonces, cada vez que usted ve a alguien hablando de la Escritura o hablando de Dios, compruébelo con su Biblia y si lo dice en la Biblia significa que está hablando la verdad. Entonces, siempre la Biblia es lo que debe de mandar en cada mensaje, en cada predicación, incluso si vamos a dar un testimonio, la palabra debe estar en medio de ese testimonio. Si vamos a compartirle a alguien de Cristo lo que le hablemos debe de estar escrito en la Escritura. Si hay algo que no está escrito o que va en contra de la Escritura, significa que esa persona no está hablando con el Espíritu Santo, está hablando con un espíritu falso. Entonces dice, para comenzar, Romanos 8:28. Esa fue una pequeña, un preámbulo, una introducción. Romanos 8:28 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en donde nos vamos a enfocar este mensaje, donde vamos a partir nuestra enseñanza, en el versículo 31, pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, y vuelve a preguntar, ¿quién contra nosotros? Y luego nos dice el 32, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces vamos a comenzar haciendo una oración. Yo le acompaño, usted que está viendo esta transmisión. Vamos a poner este mensaje en manos de nuestro Dios, que todo lo que se hable a través de este video, de esta transmisión, sea únicamente su palabra y que sea el Espíritu Santo guiando este mensaje. Gracias, Padre Santo. Te damos, Señor, te doy por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites, Señor, de estar aquí, Señor, impartiendo tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú tomes mi mente, mis labios, Señor, mi corazón, Padre Santo bendito. Y que todo, Señor, lo que yo vaya a hablar en esta tarde sea, Señor bendito, inspirado por tu Espíritu Santo y sea, Padre Santo, tomado como base de la Escritura, Padre Santo bendito. Que se haga a un lado el pensar, el sentir humano, Padre Santo bendito. Y te ruego que tú prepares aquella tierra, Señor, fértil en los corazones, para que al escuchar este mensaje, Señor, venga fortaleza, Señor, a ese corazón caído, débil, Padre Santo. Venga, Señor, ese levantamiento, Señor, en esa vida que está a lo mejor, bendito Dios, pasando por tristeza, por angustia, por depresión, Señor. Que tú seas el que levante, el que restaure, Señor. Porque en tu nombre son hechas todas estas cosas y en tu nombre las ponemos y por ti y para ti son hechas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos comienza diciendo que a todos los que aman a Dios,
las cosas, todo lo que pase les ayuda para bien. Entonces ahí engloba muchas cosas. Pero lo primero que dice es ligado a un mandamiento que viene en Éxodo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, aquí ligamos ese mandamiento con este versículo. Dice, y a los que aman a Dios, entonces si cumplimos ese gran mandamiento que es amar al Señor sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí hace una generalización porque dice todas las cosas, no dice solamente algunas, no dice lo que quiera él hacer, lo que le pase, no, todas las cosas les ayudan a bien, tanto cosas buenas como cosas malas, tanto cosas difíciles como cosas que dan gozo. Entonces, todas las cosas le van a ayudar a bien. Partimos desde ahí, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y luego nos brincamos hasta el 31, que fue en donde comenzamos la base de esta palabra. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos comienza diciendo, bueno, si tú amas a Dios, todo lo que tú hagas o todo lo que te pase, te va a ayudar para bien. Aunque a veces creamos que no está ayudando en nada en nuestra vida, si nosotros amamos a Dios, nos va a ayudar para bien. Aunque parezca que es una situación que nos derriba, que es una situación que nos tumba, que es una situación que nos golpea fuertemente, así aquí dice la Escritura que si nosotros amamos a Dios y esa situación viene a nuestra vida, lo que nos toca es confiar en que esa situación nos va a ayudar. Nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a aprender, nos va a ayudar para testificar de cómo el Señor nos sacó de esa situación. Entonces nos puede ayudar de muchas maneras, pero nos va a ayudar, ¿por qué? Porque así lo dice la palabra. Y luego dice, ¿quién contra nosotros? Aquí hace una pregunta haciendo eh, como una pregunta que ya tiene respuesta, no preguntando sin saber, sino preguntando diciendo, bueno, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diciendo como que ¿acaso habrá alguien que pueda contra nosotros si Dios está con nosotros? Ese es el tipo de pregunta que hace. Dice, porque primero afirma, si Dios es por nosotros, y luego después cuestiona, ¿quién contra nosotros? Haciéndose la cuestión de existirá alguien que pueda, si Dios está de nuestro lado. Entonces, ligamos estas dos escrituras, el 28 y el 31. Si amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Y si tú estás con el Señor o si Dios está contigo, nadie podrá contra ti. Entonces, comenzamos ligando estas dos escrituras, que es la primera en Éxodo, el gran mandamiento, y luego en Romanos 8:28. Entonces, si usted confía en el Señor, si usted ama al Señor, van a pasar dos cosas muy grandes en su vida. La primera es que todo lo que pase a su alrededor le va a ayudar para bien. Y la segunda es que nadie podrá hacerle frente a usted. Nadie podrá ir contra usted. Y ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en donde el Señor estuvo con algunos personajes bíblicos y la situación se veía totalmente en contra, la situación se veía totalmente difícil, pero los siervos de Dios no dudaron. Y esa es una característica de un siervo de Dios o de alguien que confía en el Señor. No duda en que Dios está con él. ¿Y cómo vamos nosotros a confiar de que Dios está con nosotros? La primera es andando en rectitud en el Señor, siendo íntegros. Porque ¿qué pasa? Imagínense qué pasaría si de pronto usted le llaman, recibe una llamada y le dicen, oye, necesitamos que vengas y nos ayudes para orar por alguien que está endemoniado, para orar a alguien que necesita liberación. ¿Qué va a pasar? Si usted anda bien delante de Dios, si anda íntegro, si usted no anda haciendo maldad en los secretos, si usted no anda haciendo maldad en escondido, usted va a ir confiado de que el Señor está con usted. Usted va a ir confiado de que si usted anda en rectitud, el Señor va a acompañarlo y el Señor va a obrar a través de su vida. Pero ¿qué pasa si esa misma persona recibe la llamada? Oye, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas a orar por un endemoniado y, y necesita ser libertado. Entonces, si usted anda con pecado, si usted anda con cosas chuecas, imagínese que vaya a orar por aquella persona. ¿Usted cree que ese demonio va a salir de esa persona? ¿Usted cree que Dios va a obrar a través de su vida?
sería más bien peligroso para su vida, porque en vez de que Dios sobre por usted, el demonio puede hacer algo contra usted, porque Dios no está en su vida, Dios no está en su corazón, Dios no está en su ser. Entonces ahí es cuando vemos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros si nuestra vida está recta delante de Él? ¿Cómo podemos orar por alguien si andamos en pecado? ¿Cómo podemos hacer algo para el Señor si andamos en pecado? Dios está con nosotros, es la grande cuestión. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios está a nuestro lado? No podemos saberlo, vamos a decir, tangiblemente, porque Dios es invisible. Y como dice la palabra en la Escritura, por la fe. La fe es aquello que no podemos ver, la certeza de lo que no vemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que Dios está con nosotros? Esa es la gran cuestión. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros para tener la valentía de ir a hacer algo para el Señor o a obrar en algo que el Señor nos pida? ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Vamos a leer Primera de Reyes. Comenzamos con los ejemplos bíblicos. En esta ocasión tenemos uno, dos, tres, cuatro ejemplos. Vamos como en el primero, que es el profeta Elías, en Primera de Reyes. ¿Qué pasó en Primera de Reyes? Capítulo 18, versículo 20. Entonces aquí pasa algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el rey Acab los cita a todos. Me imagino la situación y, y veo así como cómo sería aquel momento en el monte. Entonces, dice el versículo 18-20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces, imagínense que Acab llama a los hijos de Israel en el monte Carmelo y a los profetas también. Entonces, los llama a todos así, en multitud. Y luego dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, Elías los regañó. Recuerde que el pueblo de Israel era un pueblo muy terco, muy testarudo, vamos a decir, veía lo que Dios hacía y el pueblo era ciego. El pueblo de Israel era un pueblo le llevaba la contra a Dios siempre. Eso siempre pasó en la historia del pueblo de Israel. Siempre le llevaban la contra. Incluso vino el Señor a la tierra y le llevaron la contra, diciendo que Él no era. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel le lleva la contra al Señor, diciendo que el Mesías no ha venido. Entonces, el pueblo de Israel ha tenido esa característica en toda la escritura, que era un pueblo, vamos a decirlo, que, que no se dejaba convencer por el Señor de que Él estaba con ellos. O sea, se hacía el difícil el pueblo de Israel. Entonces, Elías los regaña y les dice, eh, 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Recuerde lo que tocábamos la semana anterior. Aarón, cuando Moisés había tardado, hizo un becerro de oro para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba indeciso. De repente servían a Dios, de repente servían a los ídolos. Entonces aquí Elías los regaña y le dice al pueblo de Israel, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar dudando de si Dios o si no, si sí es, si no es? ¿Hasta cuándo? Entonces es lo mismo que el Señor nos habla hoy en día. Si usted está con que sí, con que no, le hago la misma pregunta, ¿hasta cuándo va a estar dudando? ¿O hasta cuándo va a estar de que sí me meto con Dios, sí me meto con el Señor, sí quiero que Dios esté conmigo, sí no quiero? Entonces, lo mismo que pasaba recuérdese que lo mismo que pasa en la Escritura es lo mismo que pasa hoy en la actualidad, pero en diferentes representaciones o en diferentes maneras. Ya no pasa tanto así como, como está escrito así literalmente, sino pasa viéndolo desde otras perspectivas. Entonces aquí el pueblo de Israel es regañado por Elías y les dice, bueno, si Dios es Jehová, síguele. Y si Baal, ve en pos de él. Y el pueblo se quedó callado. Entonces, no supieron ni qué decir porque no estaban convencidos. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
vamos a seguir la lógica. Si el pueblo veía, bueno, aquí nada más es uno y acá son 450, pues me voy a la mayoría. Entonces, a Elías les estaba haciendo la comparación. Bueno, yo soy uno y ellos son 450. Y luego dice el 23 Elías empieza a poner las condiciones de lo que va a pasar. Dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno de ellos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Bueno, empieza a decir. Y luego dice el 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces el pueblo quería ver, porque hasta ahí el pueblo respondió. Recuerde que cuando Elías lo regañó, el pueblo se quedó callado, no dijo nada. Entonces, es una característica que ha tenido el pueblo de Israel. Nosotros amamos al pueblo de Israel y lo bendecimos, pero incluso el Señor los castigó duramente cuando a la generación de Moisés ninguno entró a la tierra prometida porque se quejaban, se quejaban, se quejaban y le llevaban la contra a Moisés, a todo lo que decía, todo lo que hacía, encontraban un pero. Entonces, Elías seguía batallando con el pueblo, seguía batallando con los dos pensamientos que tenía. Entonces, como le digo, nuestro deber, nuestra obligación como cristianos es bendecir al pueblo de Israel porque fue el pueblo elegido por el Señor, fue el pueblo que el Señor escogió. Que seleccionó el Señor para que el Rey de Reyes naciera ahí. Entonces nosotros bendecimos al pueblo de Israel, pero también tomamos de referencia los ejemplos que no debemos de hacer nosotros, como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces dice, Elías puso las condiciones de lo que se iba a hacer y el Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser. Entonces dice el 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta porque Dios es, quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Entonces Elías dice que se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque no les respondían, porque no recibían nada. Entonces dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. No hubo nada, nadie le respondió. ¿Por qué? Porque pues no había quien les pudiera responder. Su Dios en el que creían era un Dios que no tenía poder. Como hoy en día hay miles de religiones en todo el mundo, eh, miles de dioses en todo el mundo, se veneran tantos ídolos en todo el mundo, sin saber que solamente hay un Dios. La gente ignora la escritura. A mí me entra mucho cuestionamiento cuando veo a alguien dentro de una religión que usa una Biblia y digo, bueno, si tú usas una Biblia y estás en una religión, ¿cómo es posible que no leas lo que dice la Escritura, que dice que los ídolos son hechos por manos de hombres que no ven, que no escuchan, que no pueden atenderte, que no tienen pies para andar, que tienen que cargarlos, que tienen que llevarlos? Y yo me cuestiono, bueno, ¿cómo es que la Biblia dice eso? La Biblia que tú llevas en la mano dice eso y lo sigues haciendo. Siempre me voy a cuestionar eso. ¿Por qué? Porque la gente lleva una Biblia es que a lo mejor puede ser un poco distinta con unos libros diferentes, pero la esencia, vamos a decir, las citas base pueden encontrarse ahí también. Y la gente no ve, no lee la escritura, no conoce. Dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si nosotros no sabemos, no conocemos la escritura, vamos a perecer, vamos a perdernos. Entonces yo le invito a usted. Nosotros no le hablamos de ninguna religión, ninguna religión. Las religiones todas llevan a la perdición, todas las religiones. ¿Por qué? Porque la religión es seguir estatutos sin convicción de lo que se está haciendo, seguir como, vamos a decir, tradiciones. Eso es una religión, seguir tradiciones, seguir rutinas. Eso es una religión en donde se les impone, en donde se les enseña a hacer cosas que se hacen seguidamente, cíclicamente. Nosotros no le hablamos de una religión, nosotros le hablamos de la palabra del Señor, de Cristo Jesús, de Él le hablamos. Esa es la doctrina, la palabra del Señor. De que en la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no te harás dioses ni de ninguna clase,
no te harás imagen de ninguna clase, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, nada, ni las honrarás. Así dice la palabra muy claramente. Entonces aquí Elías los regañaba y dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a claudicar de tus dos pensamientos? Y entonces viene la respuesta de Elías. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, bueno, ahí empezó a construir el altar. Y luego dice que Elías mandó a que se mojara el holocausto. Elías mandó a que se empapara para mostrar que era algo imposible humanamente que sucediera. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios que obra en lo imposible. Recuerde la primera escritura, ¿quién contra nosotros? Entonces nosotros creemos en un Dios que obra en algo que es muy difícil para las personas humanamente. Entonces Elías mandó a que se mojara, que se empapara el holocausto. Y luego ya cuando estuvo el holocausto, dice Elías que en el 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces aquí podemos ver, Elías no hizo lo que él hizo porque se le ocurrió o porque tenía ganas de que Dios mandase fuego. No, Dios le ordenó para demostrarle a los demás que Él era el Señor. Entonces dijo, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces, ¿qué pasó? Los falsos profetas, los que servían a otros dioses, tuvieron su paga. Recuerde que la palabra dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo vamos a estar seguros nosotros de que Dios está con nosotros si nosotros obedecemos su escritura? Si tenemos una vida íntegra delante de Él, si somos los mismos cuando nos ve la gente y cuando no nos ve la gente. ¿Para qué? Porque en el momento que Jehová nos llame a hacer algo para Él, imagínense que Jehová hubiera llamado a Elías y le hubiera dicho, Elías, vas a hacer esto y esto y esto, y Elías anduviera en pecado. ¿Usted cree que hubiera descendido el fuego y hubiera consumido el holocausto? No, el Señor no le hubiera respondido. O hasta capaz que hubiera descendido fuego y consumía a Elías y hubiera andado en pecado. ¿Por qué? Porque no podemos pretender o hacer ver que Dios está con nosotros si nuestra vida está en pecado. Y atrevernos a hablar en nombre de Dios y atrevernos a hacer cosas en nombre de Dios, a orar por las personas, a hacer una liberación o algo, si no estamos con la certeza de que Dios está con nosotros. Entonces, si usted quiere saber si Dios está con usted, primero, ame a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque todas las cosas le van a ayudar para bien. Y en segundo lugar, que su vida sea intachable, que su vida sea íntegra, que su vida no tenga nada de lo cual no pueda ser un estorbo para que Dios esté con usted. Entonces ya vimos el primer ejemplo, Elías y los profetas. Cada quien tuvo su pago. El día de hoy todas las personas que adoran religiones, la religión que sea, van a tener su pago. ¿Por qué? Porque no tienen una firme convicción, no tienen un amor en su corazón por Dios, porque siguen una religión, siguen algo falso. Entonces, ¿qué es lo triste de las personas? ¿Por qué siguen una religión? Porque quieren ver algo, quieren tener algo a lo que confiar, quieren tener algo a quien pedirle físicamente. Y dice la palabra que a Dios no lo podemos ver. Y recuerde, la fe, hablábamos hace unos programas de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si queremos servir a Dios, primera, no debemos de entrar en religión. Debemos de amar al Señor sin verle, sin tener nada que, que tocar, que ver, que cargar. ¿Por qué? Porque eso todo es falso. Y luego, bueno, el primer ejemplo de Elías tuvo la convicción de que Dios estaba con él. Elías no dudó ni un poco.
El segundo ejemplo que vamos a ver, un ejemplo muy popular, incluso gente que no conoce a Dios, que inconversa, conoce este ejemplo. Primera de Samuel 17, un ejemplo muy conocido y vamos a analizarlo detalladamente. Primera de Samuel 17:32. Dice así la palabra del Señor. Bueno, aquí nos está hablando de que el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Entonces estaba la guerra, ya había durado un tiempo, y en eso David pues va a llevar alimento a sus hermanos. Y David se da cuenta pues de que pues allá hay un hombre que está retando al pueblo de Israel. Entonces David se llena de celo por el Señor, se llena de enojo contra aquel hombre. Y luego dice en el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, no desmaye, David le estaba diciendo, no se preocupen por él, porque me imagino que el pueblo al verlo grande a Goliat, al verlo enorme, se asustaron, o sea, dice que, y David, porque David les dice, no desmayen, no desmayen por él. ¿Por qué? Dice, tu siervo irá a pelear contra ese filisteo. Entonces David dijo, no se preocupen, yo voy a ir a pelear contra él. Entonces, ¿qué le dice después Saúl? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Si lo vamos a ver y lo vamos a analizar como lo hizo Saúl, Saúl analizó las cosas con su carne. Recordemos que Saúl era muy carnal. Él se dejaba mucho por su sentir, por su carne, lo que pedía su carne. Tenemos muchos ejemplos malos de Saúl, cómo perdonó el pueblo, le hizo caso al pueblo por perdonar el holocausto. Aquí vemos cómo le dijo a David que él no iba a poder. Entonces Saúl, se dejaba llevar mucho por su sentir, por su carne. Y dice, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Si lo analizamos de la manera que lo vio Saúl, tenía la razón. ¿Por qué? Porque un hombre de guerra enfrentándose a un muchacho que cuidaba ovejas, pues era, vamos a decir, dentro de lo lógico, era que perdiera a David. Pero dice David en el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero en la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces, David le dice, bueno, yo hacía esto y esto y esto. Dice, pero después donde dice, añadió David, no se podía quedar David así nada más diciendo como que por mí, porque al principio sí empieza a decir, bueno, venía una oveja y yo mataba al oso, yo mataba al león, yo mataba al que fuera, la fiera yo la mataba, la agarraba de la quijada y la destrozaba. Pero aquí es importante ver el 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, hizo énfasis en Jehová fue el que me libró de las garras del león. Jehová fue el que me libró de las garras del oso. Dice, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces David reconoció que no había sido él. ¿Y qué le dice Saúl? Jehová esté contigo. Para que David pudiera ganarle a Goliat, tendría que haber estado Jehová con él. Si Jehová no hubiera estado con David, David hubiera peleado y hubiera pasado a ser historia. Hubiera perdido. Pero Jehová estuvo con David. ¿Por qué? Dice la palabra que David fue encontrado como un varón conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Entonces, David era una persona, un siervo íntegro, un siervo que hacía la voluntad de Dios, que estaba en comunión con el rey. Simplemente cuando Saúl tenía demonios atormentándole, David iba y tocaba el arpa y el Señor hacía que esos demonios se fueran y le daba paz a Saúl. Entonces, David era un siervo el cual Dios siempre estaba con él. Y esa fue la clave para que él derrotara a Goliat. Dice en el 43. Bueno, el 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces, aquí nos dice prácticamente que David era
vamos a decir, ¿cómo podemos decirlo? Goliat lo tenía en un concepto de que nunca había salido a la guerra porque dijo, ah, mira, él es rubio, eh, es atractivo, él no tiene nada que andar haciendo en la guerra, él no, nunca ha salido a la guerra. Goliat pensaba. Y luego dice, y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo al filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces, David, aquí en el 45 es la clave. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces David, de nuevo, David no dijo, yo vengo a ti porque te voy a hacer esto porque yo he matado osos, leones. No, David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú provocaste. Entonces, la conclusión de esta historia es que David eh, usó su onda para matar a aquel gigante, cayó y murió. Le cortó la cabeza y fue el fin de Goliat. Entonces, ¿qué pasó? El filisteo, Goliat, tuvo en poco a David. Lo tuvo en poco. Y David nunca se amedrentó. Como le dijo él al pueblo al principio, dijo, no desmayen, no desmayes por este filisteo, dijo, no desmayes, Dios está con nosotros. David confiaba, Elías confiaba en que Dios estaba con él y no desmayaron, Elías no dudó, David no dudó y lograron vencer a aquel filisteo. Entonces, como dice la palabra inicial, ¿quién contra nosotros? Aunque la situación se vea más grande que nuestros problemas se vean más grandes que nosotros mismos, pues vamos a decir, ay Señor, nos vamos a preocupar, pero dice, como dice David aquí, no desmayes, no desmayes. No desmayes por causa de ese problema, no desmayes por causa de esa situación, no desmayes por causa de esa enfermedad, no desmayes. ¿Por qué? Ligamos la escritura al principio, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Entonces no desmayes, ¿por qué? Porque el Señor va a pelear por ti, el Señor va a obrar a tu favor. Leemos Mateo 10:28. Mateo 10:28. La escritura no se equivoca, es clara y es verdad. La fe es la clave para comenzar nosotros nuestro caminar en Cristo. Me he topado con personas que dicen, bueno, que uno les dice, bueno, es que aquí está en la Biblia, y si ¿quién garantiza que la Biblia? Se cuestionan esas personas, ¿quién garantiza que la Biblia es la verdad? ¿Quién me dice nada? Es porque me lo dices tú. Ese cuestionamiento me he topado con muchas personas. ¿Cuál es la certeza que tenemos? ¿O cuál es nosotros, por qué confiamos en la Escritura? Por fe. Por fe. Nosotros no conocemos a Dios porque no lo vimos, no lo vimos físicamente, pero por fe creemos que Él está en donde se invoca su nombre. Nosotros no fuimos testigos de lo que pasó en estas historias bíblicas. Eh, nosotros no vimos con nuestros propios ojos cómo el Señor vino a esta tierra, pero nosotros tenemos fe de que eso pasó. Entonces, ¿cómo nosotros creemos en la Escritura? Por fe. Si usted no tiene fe, es imposible que usted vaya a ser eh, convencido. ¿Por qué? Porque la fe es lo que trae en nosotros una convicción. Entonces, si usted tiene fe, usted primero debe creer en el Señor y después empezar a leer la Escritura, porque mucha gente dice, bueno, es que Dios no escribió la Biblia. No, ciertamente Dios no la escribió. La escribieron personas inspiradas por Él, relatando los acontecimientos históricos, relatándolo cómo veían al Señor en esta tierra, relatando lo que pasaba, lo que pasaron ellos, cómo lo vivieron, escribiendo las leyes que el Señor les daba. Ciertamente la Biblia no fue escrita por Dios, pero fue inspirada por Él. ¿Y cómo lo sabemos? Por fe. Por fe es lo que nosotros nos movemos. Entonces yo le invito a usted, tenga fe en creer que el Señor es el que guía a través de su escritura y que el Señor está con usted cuando usted le cree. Entonces leemos 10:28, dice así. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Entonces, Elías y David no temían a los que estaban enfrente de ellos. No debemos de temer a aquel que, dice la palabra, que aquel que mata el cuerpo, que pueda hacer daño físicamente y que después de nosotros dejar este cuerpo ya nada puede ser. Debemos de temer a aquel que después de que dejemos este cuerpo nos puede mandar al cielo o al infierno. A ese es el que nosotros debemos de temer. ¿Y cómo vamos a temerle? ¿Qué significa temer? No significa de miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo. Temer significa de fallarle, de no querer desagradarle, temer a hacer algo contra Él. Tener miedo de eso sí, tener miedo de obrar mal contra Dios, tener miedo de ofenderle, tener miedo de desagradarle. A eso es lo que debemos de tener miedo, no tener miedo a Él así literalmente. Por eso temer al Señor es tener cuidado, tener una preocupación por no ofenderle. Eso es temer a Dios. Entonces, si no tememos a Dios, muchas veces tememos a aquel que nos puede hacer daño. Tememos más a que aquella persona que puede, poniendo un ejemplo, tenemos más miedo a nuestro patrón que nos puede descontar. Tenemos más miedo a nuestros padres que nos pueden regañar antes que a Dios. Entonces, muchas veces está bien, hablando de eso, nos preocupa más las consecuencias de una persona que agradar a Dios, que temerle a Él. Cuando hacemos algo indebido, cuando hacemos algo incorrecto, muchas veces tenemos más miedo de lo que vayan a hacernos, por ejemplo, nuestros padres, el regaño, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. Tenemos más miedo a lo que vayan a decirnos, tenemos más miedo al pastor que nos vaya a disciplinar, que nos vaya a regañar, en vez de haber temido a Dios por haberlo hecho, antes de haberlo hecho. Ese es el error en el que estamos cayendo. Tenemos miedo a que haya una consecuencia por nuestra acción en vez de temer a Dios y no fallarle de hacer esa acción. Entonces, estamos nosotros viendo hacia las consecuencias en vez de ver antes de cometer aquella acción. Temer a Dios es antes de. Y temer a los hombres es cuando ya lo hice y quiero esconderme de que no me vean, de que, ay, estoy haciendo esto y si me ve aquella persona va a ir de chismoso, y si me está viendo, ay, van a ir a decir y me van a disciplinar, me van a regañar, me van a quitar el celular, ya no me van a dar dinero, ya no me van a dejar salir, me van a quitar de servir en la iglesia. Tenemos miedo a cosas, vamos a decir, superficiales cuando debemos de tener miedo de fallarle al Señor. Ese debe ser nuestro miedo, no fallarle a Dios, para que Dios siga estando con nosotros. Recuerde que Dios no habita en donde está la maldad. Dios no puede habitar con nosotros si nosotros tenemos pecados escondidos, si nosotros obramos con maldad cuando nadie nos ve. Entonces nosotros no podemos, más bien Dios no puede estar con nosotros si nosotros estamos en maldad y en pecado. Entonces, leímos Mateo 10:28. Leemos también 1 Samuel 5:1. Aquí vamos a tocar otro ejemplo también. 1 Samuel 5:1. Aquí dice la palabra del Señor. Bueno, aquí estaba en el tiempo de Elí. Los israelitas o el pueblo había perdido la guerra. Habían perdido la guerra y lo más doloroso de esa guerra es que habían robado el arca del pacto. La habían robado los filisteos. Entonces el pueblo ya no tenía la protección de Dios porque Dios ya no estaba con ellos, porque Dios en ese tiempo, la presencia de Dios estaba, vamos a decir, reflejada en el arca del pacto. Si tenían el arca del pacto, Dios estaba con ellos. Era como que la representación de la presencia de Dios aquí en la tierra. Entonces el pueblo había perdido la batalla y el arca del pacto fue robado. O sea, ya no tenía protección el pueblo porque la presencia de Dios ya no estaba en el campamento del pueblo de Israel. Ya no estaba con ellos. Entonces, la preocupación tan grande que el profeta Elí murió de eso, de enterarse que el arca ya no estaba con ellos. Tanto fue su impresión que cayó hacia atrás y se desnucó. Entonces, en el 5 dice, desde el 1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Entonces, desde donde la capturaron, la llevaron
vamos a decir, a su campamento. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Entonces yo me imagino que los filisteos dijeron, bueno, vamos a, como si fuera un trofeo. Vamos a ponerla aquí como nuestra, vamos a decir, nuestra recompensa de que les ganamos al pueblo. Y la pusieron junto a Dagón, que era el dios de los filisteos. Se les hizo fácil meterla ahí en la tienda. Y dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Entonces, ¿por qué estaba postrado Dagón frente al arca del pacto? ¿Por qué podía haber pasado eso? Bueno, se cayó, la levantaron. Entonces, la levantaron y la volvieron a poner en su lugar. Entonces dice, he aquí, volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, ya no pudo haber sido coincidencia porque los filisteos al principio dijeron, bueno, a lo mejor se cayó, levántala. Ya la pusieron, se volvieron a levantar en la mañana y vieron que estaba postrada otra vez, pero ya estaba cortada de las manos, de los pies, ya estaba el puro tronco de Dagón ahí postrado. Entonces dice el 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces ahora la presencia de Dios no estaba con el pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba en el campamento de los filisteos, pero no para obrar a favor de ellos, no, como ellos le habían robado, la presencia de Dios estaba ahí, pero estaba, vamos a decir, estaba terminándolos, estaba destruyéndolos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no debía de estar con ellos, la presencia de Dios debía de estar con los que servían a Dios, que era el pueblo de Israel. Entonces dice que viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. En pocas palabras están diciendo, ay, pobrecito de Dagón, Dios mira lo que le está haciendo. O sea, ellos estaban ya reconociendo que Dios ya les estaba haciendo como quería, los estaba castigando duramente, ya tenían lástima de su Dios, decían, no, mira, es muy duro, Jehová con Dagón es muy, vamos a decir, lo está castigando muy duramente y nuestro Dios no puede hacer nada, pues se estaban dando cuenta, pues era una imagen, ¿qué podía hacer? No podía levantarse de cuando se cayó frente al arca. Dios la postró para que dieran ellos que no hay otro Dios que sea más grande que Dios. Entonces Dios la postró. Si Dagón hubiera sido un Dios verdadero, se levantaba. No, ni siquiera ahí se quedó tirado. Entonces, dice que convocaron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, parece el arca de Dios de Israel en Gad, y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Bueno, la devolvieron. Dijeron, no, hicimos algo que no debimos de haber hecho. Tenemos algo que no nos pertenece, entonces la devolvieron, pues tuvieron miedo. ¿Qué pasa? Que muchas veces a las personas inconversas se les hace fácil hacer cosas contra los hijos de Dios. Y esto es algo muy común, a lo mejor a usted le ha pasado. A las personas se les hace fácil obrar mal contra usted. Se les hace fácil obrar mal en su contra. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros no actuamos de la misma manera, que nosotros no nos desquitamos, que nosotros no vamos y se las devolvemos. Entonces, a las personas se les hace fácil ponernos el pie, insultarnos, decirnos. ¿Por qué se les hace fácil? Porque nosotros conocemos la escritura que dice en Mateo 5:38. Vamos a leer Mateo 5:38. Y ahí vamos a darnos cuenta de por qué las personas a veces se quieren, vamos a decirlo como se dice por ahí, se quieren pasar de listos. Mateo 5:38. Dice así. Dice 5:38.
Listo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo que no resistáis al que es malo. Antes o cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que no soy perfecto, fallo. Bueno, aquí la Biblia te pide que seas perfecto. La Biblia no te dice, puedes equivocarte porque eres humano. No, la Biblia te dice, sed perfecto porque vuestro Padre es perfecto. Punto. No tenemos margen de error. Debemos de ser perfectos en nuestra manera de andar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar. Entonces, ¿qué dice la Biblia aquí? Si alguien te hace, déjalo. No te dice nada más que lo dejes. Ámalo. Y como las personas, los inconversos, saben que nosotros no podemos desquitarnos, sino que debemos amarlos a pesar de los mal que nos hacen, tristemente a veces se aprovechan. Usted a lo mejor ha vivido situaciones en las que lo tratan mal en su trabajo, son injustos con usted, le dicen, le hacen. ¿Y usted qué debe hacer? Quedarse callado. ¿Por qué? Porque si el Señor se quedó callado, caminó a esa cruz. ¿Qué pasaba cuando el Señor estaba en esa cruz? Y estaban echando suertes sobre sus vestiduras, que estaban dándole, clavando su lanza en el costado, que estaban burlándose de él, diciendo, bueno, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate, aquel que estaba a un lado de él. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo el Señor lo que dice en esta escritura. No solamente se quedó callado, no solamente no dijo nada, sino que pidió por ellos, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba rogando por ellos. Le aseguro que en esa cruz el Señor amaba a aquel que los estaba clavando su lanza. El Señor le amaba a aquel que estaba echando suerte sobre su túnica. El Señor amaba a aquel que se estaba burlando de él. El Señor lo amaba. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir en contra de lo que dejó establecido. Entonces, como a veces las personas ven que nosotros no obramos en contra de ellos, a veces se aprovechan como el pueblo filisteo se aprovechó de Israel y se llevó el arca. Dijo, bueno, ya, la tenemos y se aprovechó de la situación y no sabía. Así como las personas no saben, ignoran que Dios, que nosotros no peleamos, pero Dios pelea por nosotros. Entonces, eso es algo que la gente ignora. Cuando alguien te hace mal, esa persona está ignorando que tú no vas a pelear con ella, tú lo vas a amar, pero que Dios es justo y que Dios pelea por nosotros, que Dios da la recompensa a, a todas aquellas personas. A mí le platico un breve testimonio de cuando yo era pequeño. Desde pequeño mis padres, le doy gracias a Dios por la vida de mis padres porque me instruyeron en su camino, en su palabra. Si yo estoy aquí en este día es porque ellos me instruyeron en su palabra. Así es que si usted tiene hijos, si usted deja a sus hijos hacer lo que sean, el día que sean grandes va a ser su culpa como sean sus hijos. Entonces, gracias a Dios por la vida de mis padres que me instruyeron y me guiaron en el camino del Señor. Entonces, cuando yo era pequeño, esta palabra se me quedó muy clavada, muy guardada, porque yo recuerdo que estaba yo jugando en la calle. Entonces, yo desde pequeño era cristiano. Entonces, yo estaba jugando en la calle y recuerdo muy bien que no sé por qué razón nos acercamos hacia la cochera de mi casa. Y ya nos acercamos yo y un amigo que es de ahí de la cuadra. Y estábamos ahí recargados en el carro de mi papá. Y entonces se acerca un muchacho un poco más grande y me da un golpe. Así me da un golpe muy fuerte en el estómago.
aquí en la panza. Yo no le había hecho nada, o sea, como que nada más por maldad, por maldoso, se acercó y me dio un golpe así muy fuerte en el estómago. Y pues me hizo llorar, yo estaba pequeño, tendría unos, no sé, unos 9 años, 9, 10 años, 8, 9, 10 años. Entonces me dio un golpe tan fuerte en el estómago que me dolía, empecé a llorar y estaba llorando y ya se acercó mi amigo conmigo y estábamos ahí los dos y ya salió, no sé si salió mi mamá o salió mi papá. Entonces, recuerdo mucho que sí, no exactamente recuerdo las palabras que me dijeron, pero me hicieron así referencia que pues que yo no me preocupara, que Dios se iba a tomar control de todo eso y que iba a obrar a mi favor. Entonces, recuerdo muy bien que pasaron como 2 o 3 días y veo al niño, bueno, era un chavillo al que me pegó, y ya va caminando y con el brazo que me pegó lo traía roto, o sea, traía roto, se había quebrado el brazo ese con el que me pegó. Y ya fue cuando me dijo mi mamá, es que mira, ya ves, Dios peleó por ti, no fue necesario que tú hicieras algo, que fueras a desquitarte, que tú fueras, porque Dios se encargó de hacer o darte justicia a ti, porque pues él me había golpeado a mí sin razón alguna y días después se quebró el brazo con el que me había pegado y ahí andaba con su yeso ahí en la cuadra. Entonces, nosotros no debemos de preocuparnos, nosotros debemos de orar por aquellas personas que nos hacen mal, nosotros debemos de amar a aquellas personas que nos hacen mal y no debemos de esperar tampoco de que, ay, ojalá que No. Tampoco debemos de hacer eso. Señor, ten misericordia, porque también ese es un error que cometemos. Alguien nos hace daño y nosotros estamos, ay, a ver cuándo le va a pasar esto porque se lo merece, porque me hizo esto. No, a pesar de que te hizo algo, tú ora, Señor, ten misericordia de él, Señor, alcánzale, Señor, sálvale. Dios va a obrar como Él quiere, va a hacer justicia como Él quiere, pero nosotros a veces también deseamos, ay Señor, es que Él me hizo eso, no, Señor, hazle y trata con Él, hasta queremos ver cómo es el trato de Dios en su vida por habernos hecho, ay Señor, hazle esto y hazle lo otro, Señor, yo no, pero tú, y a veces queremos descargar así nuestro coraje, nuestro enojo, diciéndole al Señor que Él sea el que le haga y también eso está mal, no debemos nosotros orar para que Dios vamos a decir, se desquite por nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es amarlos. Aquí dice la escritura, amarlos, orar por ellos. Dice, porque si amas a alguien que te hace bien, no haces nada de más. Los publicanos hacen lo mismo. Entonces, si alguien a usted le hizo daño, esa persona se olvidó de que Dios está con usted, no lo toma en cuenta. Dios va a hacer justicia, pero usted no debe preocuparse porque Dios haga justicia con esa persona. Usted preocúpese por amar a esa persona, por bendecir a esa persona. Y Dios ya sabe Él lo que va a hacer. Dios se va a hacer cargo, pero de que se va a hacer cargo, lo va a hacer. Entonces, nosotros debemos de tener la seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento. Entonces, como le comento, yo estaba pequeño cuando pasó aquella situación y todo aquello que me enseñaban mis padres, pues yo podía ver cómo Dios obraba. Aunque yo era pequeño, yo veía cómo Dios movía su mano y cómo Dios... Entonces se me quedó todo aquello muy grabado. Si le comparto algunas cosas, pues es porque Dios ha obrado y porque Dios ha hecho cosas y algunos hemos podido ver cómo Dios mueve su mano. Entonces, como le comento, si usted tiene hijos pequeños y usted los está descuidando, déjeme decirle, usted tiene la obligación de instruirlos en el camino del Señor, porque el día que sean grandes y algo llegue a sus vidas, algo, vamos a decir, algún camino tomen ellos, va a ser porque usted les enseñó eso, porque usted les permitió eso. Porque la palabra dice claramente que instruyas al niño en tu camino y cuando fuere grande, cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y la palabra no se equivoca. Entonces, si un hijo se apartó del camino del Señor es porque algo hicimos mal como padres. Punto. La palabra no se equivocó. Si nosotros bueno, es que como padres, si el hijo se desvió en su vida adulta, solamente hay un motivo, hicimos algo mal como padres, punto. ¿Por qué? Porque la Biblia no se equivoca y si lo instruimos desde que es niño, la instrucción, déjeme decirle, va desde que es pequeño hasta que el hijo deja la casa. Porque, cómo nos encontramos situaciones en la que el hijo dice, es que ya soy mayor, ya no me debes de decir cómo hacer las cosas, ya no me debes decir cómo soy. No, el hijo hasta ahí se acaba la instrucción, desde que nace hasta que
deja la casa para formar su familia. Hasta ahí debe ser la instrucción, aunque tenga 30, 40, 50 años. Si yo no lo regaño, si no lo corrijo, si no lo exhorto, si no lo disciplino, si no lo guío conforme a la escritura, se va a perder. Entonces, bueno, ese es por ahí un extra aparte. Somos encargados de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Por último, leemos Jeremías 20:11 para terminar esta palabra, Jeremías 20:11. Entonces, ¿cómo tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros si andamos rectos delante de Él? Si estamos en comunión con Él. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está contigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, el Señor está con nosotros. Si usted tiene duda de si Dios está con usted y si usted anda bien delante de Dios, no dude, Dios está con usted y Él obra a su favor. Si usted tiene duda de si Dios está con usted y usted anda chueco, dude porque Dios no está con usted y afírmese. Entonces le damos gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Y los que van a verlo un poquito más tarde, mañana o en la semana, comparte la transmisión, envíesela por ahí a sus conocidos, a sus amigos en WhatsApp, en Facebook, comparte el link, dele like a la página de la radio para que siga cada vez creciendo esta comunidad y la palabra del Señor siga alcanzando cada día más personas. Nos despedimos y le recordamos que el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde estaremos aquí con un nuevo mensaje basado en la palabra del Señor, hablando de lo que el Señor quiere hablar a su vida. Nos vemos y nos despedimos y les mandamos un saludo de parte de la iglesia Jesucristo es mi Rey. Dios les bendiga.